Mañana nos acompaña en la mesa Alberto Garzón, diputado de Unidos Podemos, coordinador federal de Izquierda Unida. Buenos días. Muy buenos días. Voy a compartir con usted una última hora, que veo que lo está contando el diario El Mundo, un urgente que dice que la Guardia Civil se persona en comisarías de los Mossos en busca de grabaciones del 1O, del 1 de octubre. Bueno, sería vamos a tomarlo con toda la prudencia, es una información periodística, pero sería una... ¿Confirmado? Sí, pues me cuenta que también lo tenemos confirmado desde Televisión Española, con lo cual ya podemos decir con un poquito más de... Sin saber detalles, la Guardia Civil se persona en comisarías de los Mossos en busca de grabaciones del 1O. ¿Qué le parece esto de que la Guardia Civil vaya a comisarías de los Mossos a buscar información? Bueno, yo creo que era de esperar, es parte del proceso que comenzó con las querellas y la cuestión judicial respecto al 1 de octubre, y lo que hay que ver es, cuando tengamos más detalle, ver un poco qué va pasando con ello. Pero bueno, dentro de lo normal. Bueno, vamos a esperar a que evolucione la información, y mientras le pregunto por la otra gran información que tenemos sobre la mesa. No sabemos con qué nivel de alcance, pero bueno, es el viaje de Carles Puigdemont y 5 exconsejeros a Bélgica. Hay quien dice esta mañana, un acto de cobardía. Hay quien dice, jugada maestra porque internacionaliza lo de Cataluña. Bueno, a mí me cuesta mucho creer que sea una jugada maestra. A mí me parece surrealista todo lo que está pasando, y además yo creo que, independientemente de la acción concreta, es decir, de esta hipotética petición de asilo que no sabemos si se va a proceder o no se va a proceder a ella, lo que manifiesta es que los líderes independentistas no tenían un plan. No tenían un plan en el sentido de que cualquiera de nosotros en su vida organiza un plan con sus opciones alternativas, con sus consecuencias previstas, etcétera. Yo creo que esto es, bueno, no sé si es ejercicio de la improvisación, pero desde luego no parece una cuestión muy estratégica, teniendo presente que es un proceso que duraba más de 2 años y que hubiera dado lugar a prever diferentes escenarios. Esto ya se veía venir a lo largo de las últimas semanas, cuando Puigdemont, pues en determinadas entrevistas, no sabía realmente qué pasaría el día después, pero desde luego lo que estamos viendo creo que la palabra es surrealista, la he dicho así, con todas las de la ley. Bueno, miembros de su propio partido, del PDeCAT, hoy mismo leo unas declaraciones de Marta Pascal en TV3, que decía que su partido no tenía constancia, no sabía nada del viaje ni de Puigdemont ni del resto. Bueno, y si atendemos a lo que pasó el último día, es decir, el día que se aplicó el 155, fue, creo recordar, un viernes. Lo que pasó el jueves, que teníamos la sensación por unas horas que iba a haber elecciones anticipadas, y los que hablábamos con el PDeCAT y los que hablábamos con gente de Esquerra también nos confirmaban que su sensación era esa, y de repente al final todo se vino abajo. Quiero decir, esto que es normal en tiempos de incertidumbre no debería ser tan normal en una cuestión tan importante como esta. No, usted decía que no era partidario ni del 155 ni de la Declaración Unilateral de Independencia, pero llegada a la situación que vimos en esas horas a las que usted se refiere, entre las 12:30 y 1 del mediodía, que se supone que íbamos a ver una rueda de prensa de Carles Puigdemont para convocar elecciones, hasta que finalmente en el Parlamento de Cataluña se activaba la DUI y una hora después se votaba en el Senado el 155, ¿cree que al final se pudo evitar, se pudo hacer algo más por evitar ese desenlace? Yo creo que se hubiera podido evitar con mucho tiempo de antelación. Lo que pasa que al final pues no hubo la voluntad suficiente para detenerlo y para evitar una tensión que no solo ha afectado a Cataluña, sino que ha afectado al resto de España. Es decir, los que vivimos fuera de Cataluña también hemos visto, incluso en nuestros senos familiares, cómo la tensión se disparaba en cualquier ámbito, ¿no? Todo esto se hubiera podido evitar. Hemos visto un proceso político protagonizado por jueces, policías y hasta por el jefe de Estado. Y esto no debería ser normal. Cuando hay un proceso político, conflictivo, lo que tiene que intervenir es la política, la negociación, el diálogo. Eso es lo razonable y lo que se hace en casi todos los lugares desarrollados. En este caso, lo que hemos tenido ha sido una serie de despropósito tras otro, una serie de circunstancias que ni siquiera son fáciles de explicar. Todavía no queda claro si fueron 82, 83 votos los que se produjeron en el caso de la DUI, ni siquiera queda claro si fue realmente una DUI, porque es más parecido a lo que en el Congreso llamamos una proposición no de ley, es decir, una petición al Gobierno para que haga algo, y por lo tanto eso carece de valor jurídico. Bien, pues si estamos en ese entorno, hay una enorme confusión que nos ha llevado una serie de personas y de dirigentes con una enorme irresponsabilidad, porque todo esto sí ha tenido efectos reales. Aunque la DUI no sea real, los efectos han sido reales sobre muchísima gente, y la tensión, y yo creo que los dirigentes políticos, sean de quienes sean, estamos, y me incluyo como representante público, para generar espacios de calma, de seguridad y no de este tipo de circunstancias. ¿Y usted, cuando vio luego la manifestación del domingo, este domingo en Barcelona, con 1 millón de personas según los organizadores, 300.000 según la Guardia Urbana, bueno, mucha gente en todo caso, ¿qué pensó? Porque ahí sí que veíamos a mucha gente
muchos catalanes no independentistas saliendo a la calle a manifestarse con sus banderas, que era la catalana, pero también la española. ¿Qué pensó ahí? Bueno, habíamos visto ya una precedente, ¿no?, anteriormente, y además es un clima que cualquiera que ha ido a Cataluña lo conoce. Es decir, que en Cataluña hay un porcentaje de gente muy importante que es independentistas. No se sabe decir si es el 30, el 40, como solo tenemos encuestas es difícil, pero es evidente que el resto de la población no lo es. Y por lo tanto lo que tenemos son dos fenómenos sociales muy importantes, uno a favor de la independencia y otro que no es independentista, y dentro de cada uno de esos bloques hay mucha heterogeneidad. Creo que lo único que hay en común, que es lo que nos debe guiar para que no se produzca una fractura social y no se produzca un escenario que no queremos, es lo que haya en común. Y eso que hay en común es el deseo de solventar esta situación a través de un referéndum pactado, que este es un porcentaje que va aproximadamente del 80% y que alcanza casi el 50% entre los votantes del Partido Popular. Creo que en Cataluña eso es mayoritario y es ahí donde yo creo que tenemos que concentrar los esfuerzos, porque esto de sacar una manifestación que se pueda interpretar contra la otra parte, que es como lo interpretan de forma retroalimentada, es muy, muy peligroso, y por lo tanto ya ha quedado claro que hay dos partes muy importantes que tienen sus posiciones y esto hay que resolverlo de forma política. Bueno, creo que veamos juntos, lo hagamos ahí, lo que nos decía aquí ayer en los desayunos Paco Frutos, uno de los encargados de leer el manifiesto al final de esa manifestación, que decía lo que va a escuchar sobre la actual dirección del Partido Comunista. La dirección del Partido Comunista actualmente es un grupúsculo sin ninguna idea hacia la sociedad, sin ninguna capacidad de hacer política hacia la gente, hacia los trabajadores y tal y cual, que ya ha quedado despojado de lo que eran sus principales o mejores virtudes en la historia. Por tanto, lo que diga el partido, la dirección de este Partido Comunista, ya me importa un bledo. Tengo que opinar. La verdad es que, bueno, es legítimo lo que opina, no estoy en absoluto de acuerdo con él. Lleva bastantes años en esa posición, en una posición despectiva con su anterior organización. No sé si por motivos personales o motivos políticos. Yo ya cuando llegué a Izquierda Unida y al partido, él ya no estaba. Por lo tanto, hay que respetarlo como de cualquier ciudadano más, pero creo que efectivamente no tiene un peso considerable, ni mucho menos, ni siquiera significativo, dentro de lo que es la izquierda de este país, que yo creo que estamos bastante bien organizados. ¿Qué le pareció la intervención de Paco Frutos al final de esa manifestación? Bueno, legítima, desde luego insisto en que hay que respetar todo tipo de opiniones y existe ese tipo de opiniones también. Creo que son minoritarias dentro del ámbito de la izquierda y no me refiero al no ser independentista. Yo no soy independentista. Creo que de hecho la mayoría de la izquierda no es independentista. Me refiero a ese tipo de actitud que parece transmitir mucho rencor, mucho odio, y creo que tiene que ver más con características personales que con un análisis político, y por lo tanto hay que ser responsable y hay que respetarlo, pero desde luego no le daría la importancia que quizás a él le gustaría que se le diera. Podemos, usted forma parte, recordemos, del grupo en el Congreso, Unidos Podemos. Podemos está en un debate interno a vueltas con que si tienen o no tienen un discurso para toda España. Lo decía Carolina Vescansa en los pasillos del Congreso, y hemos visto cómo a lo largo de los días esto con la posición de Dante Fachín en Cataluña o con los anticapitalistas prácticamente reconociendo la República Catalana, pues hay cierta controversia dentro de Podemos. Le pregunto por Izquierda Unida. ¿Izquierda Unida sí tiene un discurso para toda España? Bueno, pero además lo hemos tenido siempre, quiero decir, Izquierda Unida nunca hemos sido independentistas y al contrario, lo que hemos defendido siempre ha sido una unidad de España, pero de una forma diferente a la que hace el Partido Popular y a la que, digamos, ha estado protagonizando en las últimas semanas, meses, años o incluso el 78, ¿no? Se trata de una España unida en la diversidad, plurinacional. Nuestro país es plurinacional y esto no es un deseo, esto es una constatación. Hay diferentes construcciones sociales, hay gente que se siente catalana, otros se sienten vascos, otros gallegos, otros españoles. Me parece bien y creo que eso hay que aprovechar las sinergias que eso significa, el enriquecimiento de todo ello. Y creo que el mejor modelo de Estado para nuestro país es un modelo federal que permita acompasar todas esas identidades, que permita aprovechar esa riqueza que tenemos en nuestro país, pero que no sea solo un modelo federal puramente administrativo, sino que se trate de un modelo federal que resuelva las necesidades básicas de la gente. Nosotros queremos hablar siempre de derechos sociales, eso es lo que hemos hecho en Izquierda Unida. Somos plenamente conscientes que los
los desahuciados, los desempleados, las despedidas en Cataluña son exactamente la misma gente que son despedidos en el resto de España, y por lo tanto no nos dejamos engañar por las banderas, no nos dejamos seducir por comportamientos pasionales y irracionales que enfrentan a las mismas gentes unos contra otros cuando tenemos intereses comunes. Por lo tanto, vislumbramos en el horizonte una república española federal que permita a todos los pueblos trabajar conjuntamente, pero en pos de tener garantizado una vivienda, un trabajo, una seguridad social, unas pensiones, unos servicios sociales. Ese es nuestro proyecto. No nos hemos movido, vamos, ni un milímetro desde la fundación de Izquierda Unida en el 86. Abro la mesa porque hoy tenemos, pues, bueno, mira qué mesa. Mira qué mesa. 5 analistas que van a formar sendas preguntas. Empezamos por Natibel. Adelante, Natibel. Bueno, la coalición Unidos Podemos dicen que una de las más perjudicadas por el proceso, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, el mismo Borrell decía que están ustedes perdidos en su laberinto, y hoy hay una encuesta, es prematuro, pero hay muchas encuestas, pero una que dice Podemos se desploma y pierde casi un tercio de sus electores. ¿Cómo es su relación actual con Pablo Iglesias? ¿Qué queda de Izquierda Unida después de esta coalición? Bueno, las encuestas que salen ahora, la verdad que hay que tener mucho cuidado con ellas. El otro día salía una de las Sexta diciendo prácticamente lo contrario, ¿no? Que todo el escenario era más o menos estable. Nosotros estamos contentos con nuestra coalición, nosotros sabemos que hay cosas que se pueden mejorar y que vamos a hacer, sobre todo porque nuestro objetivo no es quedarnos en el 21% que tuvimos, sino tener la capacidad de poder gobernar, y eso necesita un porcentaje mayor. Y sabemos también que nuestra propuesta, que al menos eso creemos, es la más sensata y la única que se va a poder abrir camino. No se puede declarar la independencia contra la mitad de la población, como quería hacer Puigdemont, y tampoco se puede ignorar permanentemente que hay un conflicto político en Cataluña, como hace Rajoy. Tarde o temprano vamos a tener que dialogar, negociar y construir un país en común. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en un contexto en el que lo que se saca es la bandera y se intenta atacar al contrario, es más difícil abrir un mensaje como el nuestro, que es positivo, que es de construcción conjunta y que, como decía antes, se deja menos llevar por la pasión irracional que por la pasión razonada, que es la nuestra. Entonces nosotros nos llevamos bien, tenemos diferencias con Podemos, es obvio, y además ¿Su relación con Pablo Iglesias? Es buena, es muy buena. De hecho, nosotros lo que hacemos es compartir las reflexiones, tanto a nivel personal como a nivel político, y vemos cuáles son los mejores puntos de encaje de nuestra propuesta política. Y lógicamente ambos somos conscientes de la dificultad que tiene intentar abrir un camino intermedio entre dos posiciones polarizantes y que creo que son insostenibles en el medio plazo. Eso es una realidad, eso lo admitimos, pero creemos que nuestra causa es justa, que nuestra propuesta es razonable y la vamos a seguir defendiendo. Y no miramos tanto a las encuestas, sino a un país. Creo que aquellos, por ejemplo, como Ciudadanos, que son pirómanos y que incendian, están pensando en las siguientes elecciones y les puede ir incluso bien, pero creo que eso puede acabar destruyendo el país en el medio plazo, y eso a nosotros sí que nos preocupa. Marta. Hablaba, señor Garzón, de un camino intermedio, y eso le quería preguntar, pensando las encuestas que son bastante preliminares y las elecciones del 21 de diciembre. De momento, esas encuestas muy preliminares están diciendo que ni el que llamamos bloque constitucionalista conseguiría la mayoría absoluta, pero tampoco la obtendrían los separatistas, y que, bueno, un poco lo que puede ser la órbita de Podemos, los comunes, pueden inclinar la balanza. ¿Usted qué le diría, por ejemplo, al señor Iglesias? ¿A quién apoyarían si estuviéramos en esa tesitura? ¿A los partidos constitucionalistas o inclinaría la balanza hacia el PDeCAT, Esquerra Republicana? Bueno, es evidente que nosotros nunca participaríamos en un proceso que tuviera una hoja de ruta independentista, porque no la compartimos, así de sencillo. La respetamos, pero no la compartimos. Yo creo que sería más interesante no tener que elegir, es decir, nosotros vamos a ir a una campaña que creo que empieza el 6-7 de diciembre, creo recordar, 6 de diciembre, en la que nosotros vamos a volcarnos. Yo voy a estar todos los días que haga falta allí, es decir, formamos parte de ese espacio, pero podría darse la circunstancia de que pudiéramos cambiar el eje, en vez de que fuera un eje pensando en la cuestión nacional, pensando en la izquierda y en la derecha. Entonces podríamos ver la posibilidad, yo creo que hay que explorarlo todo, la posibilidad de que hubiera... Esquerra siempre tendría que estar ahí, ¿no? Pero podría ser interesante explorarlo. Es muy precipitado en este momento, pero insisto en que el no tener que elegir entre los independentistas o aquellos que se dicen constitucionalistas, aunque son los mismos que incumplen la Constitución para todas las cuestiones sociales, de vivienda, de derechos sociales, tener que construir una vía intermedia. Yo pienso que un gobierno de izquierdas en Cataluña es mucho mejor que un gobierno con una hoja de ruta insostenible, sea cual sea. Voy a este lado. Fátima, adelante. Buenos días, señor Buenos Garzón. días. En los últimos días hay compañeros suyos en el Congreso, diputados del PDeCAT o de Esquerra, como el señor Rufián o como el señor Tardá,
que han dejado de ir habitualmente al Congreso, quizá para algún pleno, pero no van a las comisiones. ¿Usted sería partidario de sancionarles de alguna manera en el sueldo, visto lo que cobran y visto que no están acudiendo a su lugar de trabajo, teniendo en cuenta que además cobran un mínimo de unos 4.700 euros aproximadamente los que son fuera con dietas? Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios de repensar absolutamente el reglamento del Congreso y sus remuneraciones para hacerlas mucho más razonables, y de hecho nosotros donamos la mayor parte de nuestro sueldo y nos quedamos con una parte que viene a ser pues unos 2.000 euros al mes como mucho. Y yo creo que eso es importante que se pueda repensar a nivel general, pero creo que aprovechar esta oportunidad para repensarlo también tiene sus enormes riesgos, y lo digo por una cuestión sencilla. Son diputados elegidos, unas elecciones democráticas, y por lo tanto tienen una serie de derechos, y los derechos hay que preservarlos, y creo que entrar en una fase de discusión... Pero también tienen unas obligaciones que es acudir. Sí, por supuesto, pero el mismo día que Ciudadanos proponía esto, Albert Rivera no pasaba por el Congreso ni lo pisaba, y por lo tanto yo he llegado también incluso a hacer declaraciones. No, ese día no estaba, así de sencillo, porque además fue muy llamativo que no estaba allí presente. Pero una cosa es que no acuda puntualmente y otra cosa puntualmente es que... no, en todo el día. Bueno, entonces, ese día, quiero decir. Bueno, evidentemente, pero entonces empezaríamos ya a hacerlo día a día y veríamos, incluso ya podríamos llegar a la cuestión de poner un cronómetro. Es decir, que podíamos llegar a niveles ridículos. Yo he llegado a intervenir con solo 7 personas escuchándome. Es decir, el Congreso necesita repensarlo absolutamente, porque es verdaderamente ridículo lo que ha pasado en muchas ocasiones, incluso en esta experiencia que le estoy contando personal. Pero creo que hay que hacerlo desde el sentido común y racionalizando, y creo que aprovechar esto para atacar solo a unas personas pues sería, a mi juicio, un error. Creo que hay que estar en el Congreso y que hay que trabajar, pero vamos a intentar evitar discusiones que son más incendiarias que constructivas. Marisa. Pues yo sigo con esto, al margen de que se acuda puntualmente o no, un día u otros, como decía Fátima. Todos aquellos que ahora dicen que reconocen la República Catalana, por ejemplo, pongo por caso al señor Gabriel Rufián, ¿deberían devolver su acta de diputados? Eso es una cuestión personal, lógicamente, sí, pero sé, no, pero de la misma forma. Opinión. Ya sé que no, es pero que quiero decir que es una opinión personal en la medida en que si tú reconoces la República Catalana es una opinión personal. Yo no creo que exista, y por lo tanto es una cuestión que uno puede reconocer o no, y es una cuestión que entra dentro de lo que llamaríamos los sentimientos personales, y en función de esa decisión, que decidan o no decidan seguir o no en el Congreso. Lo único que digo es que, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestro reglamento, ellos tienen unas actas elegidos unas elecciones democráticas que le pertenecen, y por lo tanto esos son derechos consagrados. Señor Garzón, digo su opinión, si cree que es coherente el que uno diga yo pertenezco ya a una nueva República Catalana, pero siga sentado en el Congreso de los Diputados cobrando un sueldo de todos los españoles. Partiendo del hecho de que yo no puedo reconocer la República Catalana porque no la veo y porque no la percibo y porque ni siquiera me parece razonable que pudiera existir, y que este proceso ha sido, a mi juicio, muy dotado de incoherencias por todas partes, esto, vuelvo a insistir, es una decisión personal, y por lo tanto les corresponde a ellos responder sobre si deberían o no deberían dejar el acto. Es una cuestión personal, insisto. Lo hemos intentado, Marisa. Una cobra, Marisa. Esther. Sí, yo cuando le escucho decir, que lo dijo hace un momento, que nosotros sí tenemos un plan para toda España, sí tenemos una idea de país, me recuerda, o esos matices que me recuerdan al discurso de Carolina Bescansa hace unos días en los pasillos, ¿no? Que decía, ¿por qué estamos haciendo este discurso? Yo no sé cómo ha vivido ese toque de atención de una persona que al menos aparece ante nosotros como una persona represaliada, ¿no? Por su grupo, por lo menos ha perdido pistón. Como compañera de grupo, ¿cree que tiene razón ella? Bueno, vamos a ver, yo creo que en Podemos y en Izquierda Unida y en las confluencias sí tenemos un proyecto de país, e incluso puede haber diferentes sensibilidades y matices, eso es lógico y además es positivo, pero yo sí creo que tenemos un proyecto de país. Si hay compañeros o compañeras que le gustaría, tienen alguna crítica, pues debería estar fundamentada. Mi impresión es que la acusación que hizo Carolina Bescansa no estaba fundamentada, porque yo pertenezco al mismo grupo, yo defiendo una república federal, Podemos no defiende concretamente una república federal, defiende otra cosa parecida, pero dentro de un proyecto de país en el que la respuesta es
política, debe haber una organización territorial que permita que la gente se sienta, los pueblos de España se sientan a gusto y que haya derechos sociales. Dentro de esos parámetros estamos todos. Es decir, yo creo que quizás tuviera más que ver con pugnas internas en Podemos, a las que nosotros no nos vamos a referir en ningún caso, que a una cuestión fundamentada. Yo al menos no he sentido nunca la necesidad de recriminar eso, porque siempre, en todas partes, ya nosotros hacemos rondas por todo el país continuamente como dirigentes, vamos y defendemos nuestra propuesta, ya sea en mi ciudad de origen, Logroño, Málaga, en Badajoz, en Madrid, en Cataluña, defendemos la misma propuesta y por lo tanto no veo que esa acusación tenga fundamento, ni antes ni ahora. Ya se lo conoce, esa cámara que tenemos enfrente es la que se va a acercar hasta nuestra posición. Yo le presto un rotulador y ahí puede dejarnos la firma. Creo que es por primera vez esta temporada. Yo creo que sí. Alberto Garzón, diputado de Unidos Podemos, coordinador federal de Izquierda Unida, que nos ha dejado ahí una firma. Esta es muy compleja ahora que me estoy fijando en las firmas, las hay fáciles de copiar o de imitar, esa es muy compleja. Eso está bien. Con esa no te suplantamos. Es importante, que luego nunca sabes lo que pasa. Alberto Garzón, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, de verdad.